Hola, bienvenidos a este video tutorial donde voy a explicaros cómo se puede utilizar la aplicación LibreOffice Draw para hacer un diagrama de flujo. Hay que tener instalada la suite de LibreOffice, la versión que tengáis, es posible que difiera un poco de lo que veis aquí, y acceder a su aplicación de dibujo que es Draw. Cuando accedemos a esta aplicación, por defecto la plantilla trae una serie de configuraciones que, como es un poco complicado enseñar cómo cambiar la plantilla, os voy a recomendar que antes de hacer nada entréis en el menú formato y seleccionéis que el tipo de línea, su color sea negro. También que seleccionéis que el área o relleno, en algunas versiones aparece área, en otras relleno, pues que no haya ningún relleno para lo que necesitamos ahora. Y también que el formato de carácter pues sea Arial y un tamaño de 11, aunque esto se podrá cambiar según las necesidades cuando vayamos haciendo el diagrama de flujo. Con esta primera configuración lo que os voy a explicar es dónde tenéis todos los símbolos necesarios para el diagrama de flujo, que estarán en la barra de herramientas, y aquí podéis ver que está la opción de diagrama de flujo. Símbolos que vamos a necesitar: este símbolo de aquí, que se denomina finalizador, pero también es comienzo, es el que siempre vamos a tener que utilizar para el inicio. Ese es el símbolo de inicio. ¿Qué más símbolos vamos a necesitar? Pues el símbolo para las acciones, para un proceso, el rectángulo. Este símbolo también lo vamos a utilizar. Más símbolos que vamos a necesitar. Vamos a necesitar la suma, la unión de suma. Este simbolito de aquí. ¿Y qué más símbolos podemos llegar a utilizar? El símbolo de un condicional, de una pregunta. Aquí tenemos este símbolo. Y también, por último, el símbolo de un retardo, de una demora. Bien, estos habrá que ir utilizándolos en función de las necesidades. ¿Cómo tenemos que comenzar siempre nuestro diagrama de flujo? Con el inicio. Yo recomiendo que seleccionemos el símbolo que vamos a utilizar y entonces demos a la opción de insertar cuadro de texto. Si no la vemos en la barra de herramientas, siempre lo vamos a tener en el menú insertar. Aquí también tenemos la opción de insertar cuadro de texto. Si seleccionamos el símbolo previamente, el cuadro de texto se nos va a insertar en el centro del símbolo, de manera que nos va a quedar perfectamente colocado, y podemos escribir aquí inicio. Vamos a ampliar un poco la imagen para que podáis verlo un poco mejor. Tenemos aquí inicio. Luego esto lo podremos cambiar el tamaño utilizando estos tiradores, pero se mueve todo de forma conjunta. Que no lo hacemos así, se puede insertar el cuadro de texto en cualquier lugar, escribir inicio y luego este texto arrastrarlo, pero ya es posible que no se nos quede tan bien colocado, pero también es una opción también posible. Siempre después de este inicio, recordad que vamos a utilizar las opciones de configuración. Siempre tenemos que contemplar que en nuestro programa, en nuestro software de Arduino, vamos a tener que realizar unas instrucciones. Bueno, como no lo tenía seleccionado, ahora sí escribo configuración y me lo interpreta como un todo, me lo va a agrupar y lo puedo mover todo de manera conjunta. Configuración con las opciones de configurar los pines de entrada y salida, preparar los puertos,
Pero aquí todo esto queda incluido en configuración, que serían las instrucciones que irían dentro del setup. ¿Qué vamos a utilizar siempre en nuestro diagrama de flujo? Después de la configuración, esta suma. Si vemos que se nos deforma la suma, el símbolo, si mantenemos pulsada la tecla Shift, entonces siempre cuando le cambiemos de tamaño va a mantener la forma circular. Entonces vamos a darle nuestra forma circular y ahora veremos luego cómo lo vamos situando todo. ¿Qué tendremos que utilizar después? Pues lo habitual es que en un programa que obtenga sensores tengamos que incluir de las primeras acciones que tenemos que hacer dentro de Loop sea leer los sensores. Ya os digo que si aquí no veis lo de insertar cuadro de texto, lo tendremos aquí y hace la misma opción, insertar cuadro de texto. Podríamos decir leer sensor digital, o yo que sé, supongamos que es un pulsador, leer el pulsador. Y también si tuviéramos otro sensor analógico, leer sensor el que sea. Si vemos que se nos quedan muy agrupados, aquí en la opción, en el panel de propiedades, también podemos hacer configuraciones, como podéis ver, de párrafo. Entonces seleccionamos el párrafo y le decimos, no, yo quiero que haya un espaciado entre párrafos. Si no veis el panel de propiedades, puede que esté cerrado, pero siempre se abre clicando en esta barra lateral. Damos a propiedades y aquí lo vemos. Que vemos que se nos queda como muy pequeño el cuadrado, el rectángulo, lo podemos ampliar y lo colocamos mejor. Una vez que hemos leído los valores de los sensores, pues lo normal en un programa es realizar preguntas sobre esos valores. ¿Qué podemos preguntar? Pues podríamos preguntar, por ejemplo, pulsador activado. Podría ser una pregunta. Para que no nos ocupe mucho espacio en el diagrama de flujo, esto lo podemos ir cambiando de tamaño para que tenga el tamaño que nosotros queremos. Ya veremos que ahora podemos hacer luego otros ajustes por otros motivos. Ya sabemos que de una pregunta podremos tener dos posibles salidas. Si la respuesta es afirmativa y si la respuesta es negativa. Y en cada caso el diagrama de flujo, el programa tendrá que hacer diferentes acciones. Después de una pregunta, pudiera ser que tuvieran que venir más preguntas. Y entonces seleccionaríamos otra vez en la opción de diagrama de flujo, seleccionaríamos nuestro rombo para las preguntas y podría ser la siguiente pregunta, por ejemplo, si el sensor tiene un valor menor que, yo que sé, que 50, lo que sea. Y de nuevo podríamos tener la respuesta de si sí o si no. Podemos duplicar. Si ya tenemos escrito el sí, podemos seleccionarlo, botón derecho, copiar y botón derecho pegar, y entonces lo tenemos duplicado. Igual con el no, botón derecho copiar, botón derecho pegar y lo tenemos duplicado, no tenemos que volver a escribirlo. Y entonces cuando pues en función de los resultados de nuestras preguntas, pues a lo mejor tendríamos que decir, pues no lo sé, depende del diagrama de flujo, activar el LED 1 y a lo mejor desactivar el LED 2, por ejemplo. Todo esto, insisto, dependerá de las necesidades de nuestro diagrama de flujo. Y entonces, de nuevo, pues aquí a lo mejor hacemos algo diferente. Podemos copiar este bloque, lo podemos pegar y entonces aquí cambiamos las opciones. Podemos escribir en lo ya escrito. Y aquí es desactivar y en este otro caso activar, por ejemplo. Y aquí pues activar los dos LEDs. Si le volvemos a dar a pegar,
se pega lo último copiado. Para la opción del no, pues activar los dos LEDs. En este caso se activan los dos LEDs. Y entonces así vamos creando nuestro diagrama de flujo. Podemos introducir un retardo de 0,5 segundos. Y utilizamos este símbolo cuando tengamos que introducir un retardo en nuestro diagrama. Bien, vamos a ir haciendo así nuestro diagramita, y lo bueno que tiene LibreOffice es que aquí con conectores directamente nos aparecen flechas que ya están terminadas en punta y que nos sirven para conectar. ¿Que vemos que se nos quedan torcidas las flechas? Podemos mover nuestros símbolos para que esas flechas no aparezcan torcidas. Así que con estos conectores podemos ir utilizándolos. Es este de aquí, y entonces vemos que nos van a unir los puntos característicos de nuestros elementos, y luego los vamos moviendo para que aparezcan perfectamente situados estas flechas y perfectamente rectas. Siempre las flechas se van a ir moviendo a los puntos característicos de los elementos, entonces tendremos que mover nuestros elementos para que queden perfectamente rectas. Que vemos que aquí no queda recta es porque el elemento no tiene un tamaño que se lo permita, lo ampliamos un poquito y ya nos queda perfectamente recta. Así vamos colocando nuestros elementos en el diagrama de flujo, los vamos moviendo, los vamos colocando como nosotros queramos, movemos nuestros elementos, hacemos nuestras conexiones. Como podéis ver, es relativamente sencillo. Ahora os voy a enseñar que también tenemos otro tipo de posibles conexiones. No solamente tenemos flechas rectas. Es que un momentito. Esto no he utilizado el conector. Esto sí, el conector se me va a mover todo junto. Y vamos colocando los elementos como queramos. Claro, cuando queremos unir varios puntos, varios flujos del programa en un solo punto, siempre tenemos que utilizar nuestra unión. Podemos copiarla de aquí, podemos pegarla, no hace falta que sea tan grande como esta. Y os voy a enseñar también que tenemos otro tipo de flechas, como son esta otra, que nos permite hacer movimientos o trazos ya no rectos, sino curvos. Podríamos haber utilizado aquí también ese tipo de conector. Y bueno, así vamos haciendo nuestro diagrama de flujo. Siempre hay que recordar que estos diagramas de flujo deben volver. Estamos trabajando en bucle, tienen que volver al comienzo. Eso es la función loop, y en algún momento siempre nuestro diagrama de flujo, después de realizar una serie de acciones, vuelve otra vez al principio, y así pues iríamos completando el diagrama de flujo de nuestro proyecto, moviendo nuestros elementos para que las líneas queden rectas. Perdón, no me ha quedado esto. No he cogido la herramienta que tenía que coger, es esta, la del conector, para que se me mueva todo junto. Que vemos que en algunas ocasiones la recta no queda bien, la línea no queda bien. A lo mejor es que hay que hacer más grande nuestros elementos para que justo que pueda quedar en la mitad de uno de ellos, y así vamos uniendo los distintos elementos para hacer nuestro diagrama de flujo. Una vez lo tengamos, lo que puede ser conveniente es exportarlo en PDF, y es tan sencillo. Se me ha olvidado decir que es posible que se nos quede muy a la derecha, que no nos entre bien. Siempre podemos seleccionar todo el diagrama y lo vamos moviendo para que nos vaya dejando hueco para que podamos seguir continuando por otro lado. Podemos ir moviendo o todo a la vez o bien de manera individual, y por último, como digo, lo que tendríamos que hacer sería exportar en PDF. Yo recomiendo utilizar directamente la herramienta exportar a PDF, y aquí seleccionas el nombre de tu archivo
y dónde quieres exportar, a qué carpeta quieres exportar tu archivito. Y con esto ya lo tendrías en PDF y lo podrías entregar de una manera no editable para que un profesor pueda ver perfectamente, exactamente lo que has hecho y no se pueda modificar porque ya está en PDF. Bueno, pues hasta aquí cómo hacer un diagrama de flujo con el LibreOffice Draw.